Vamos a seguir con la charla del doctor Andrés Jaramillo, médico internista de la Universidad de Cartagena y endocrinólogo de la Universidad de la Ciudad de Bogotá, con el tema tratamiento de diabetes mellitus tipo 2 en la era de los análogos de la GLP-1. En las conferencias en el día de la mañana, y la idea de venir y estar con ustedes estos 30 minutos es que podamos hablar sobre un nuevo grupo de medicamentos que cambiaron el tratamiento de los pacientes diabéticos tipo 2, que es todo el grupo de medicamentos que incluyen el efecto incretínico. Y de esto vamos a dedicarnos unos 30 minutos principalmente hablando de un subgrupo específico de estos medicamentos que incluyen el efecto incretínico. Todos se preguntarán por qué traigo esta diapositiva. Primero les pregunto, ¿dónde es? No es una Cartagena. Corchados todos. Corchados. Santa Marta, exactamente. Este es Santa Marta, la bahía de Santa Marta, el Rodadero. Este es tomado en una foto de un restaurante que se llama Burucuca. Yo no le hago propaganda a Burucuca, ¿no? Pero a las señoritas, que los señores lo lleven, y a los señores que quieran conquistar a las muchachas, llévenlas a Burucuca. Es en realidad una visión muy bonita de Santa Marta. ¿Y por qué la traigo? Porque habitualmente así vemos la diabetes. Pensamos que la diabetes es algo lejano, es algo que nunca nos va a tocar a nosotros, que es algo que está muy lejos de nosotros. Pero hemos visto en los diferentes estudios que se han hecho epidemiológicos que en realidad ha aumentado y seguirá aumentando el número de pacientes diabéticos. Año 2006, cerca de 246 millones de personas diabéticas a nivel mundial como diabéticos. Y se preveía para el año 2025 cerca de 380 millones. Pero miren lo que pasa en el año 2014. Ya tenemos 387 millones de personas diabéticas, del 2006 al 2014. En 8 años se logra cumplir la meta que estaba proyectada para el año 2025. Nos adelantamos más de 15 años. Y esto nuevamente afecta a los países en vías de desarrollo como Asia, África y América Latina. En Colombia pasamos de tener cerca de 1.200.000 personas a cerca de 2.300.000 personas diabéticas. En Colombia aumentamos un 100% el número de personas diabéticas. Y el gran problema es que no estamos cambiando esto, cambiando los factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes. La falta de actividad física, estar todo el día sentados frente a un computador y además de eso pensando en grandes cantidades de comidas. Estos son unos pequeños platos del sitio donde estoy viviendo ahora en Bogotá: la bandeja paisa, las arepitas, el chicharrón, ¿ya? Todas esas comidas llenas de gran cantidad de carbohidratos y de grasas es lo que nos está llevando en conjunto con la falta de ejercicio o la inactividad física a la obesidad. Y bueno, esperemos que esta no sea la historia natural del ser humano y logremos en realidad pararnos aquí, sin las armas, eso sí, ¿ya? Y logremos en realidad tener la paz en Colombia que es tan alta. Pero ¿cuál es el problema de la diabetes? Tener diabetes no es solamente tener la glucemia alta. Ser hiperglucémico no es el problema. El problema es las complicaciones inherentes a ser diabético y a tener hiperglucemia severa y continuada por mucho tiempo. Las complicaciones micro y macrovasculares. Rápidamente macrovasculares, ACV y enfermedad cardiovascular. He visto que ya han tenido algunas charlas sobre esto. Y enfermedad microvascular, primera causa de ceguera, primera causa de falla renal y primera causa de amputaciones no traumáticas. Este es el verdadero problema de la diabetes. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Por un lado, campañas para evitar que los pacientes, o que todos nosotros, nos convirtamos en diabéticos. Y segundo, si el paciente es diabético, llevarlo a metas de control. Y para eso, bueno, hay que entender muy bien cuál es la fisiopatología del paciente diabético, qué es lo que perpetúa la hiperglicemia en el paciente diabético. No es solamente el déficit en la célula beta y la resistencia periférica a la insulina en el diabético tipo 2, sino es también muchas otras cosas. Esto se conoce como el octeto ominoso, en el cual hay alteraciones en la lipólisis, hay alteraciones en el efecto incretínico, del cual vamos a hablar más adelante, hay aumento de la secreción de glucagón, alteración en neuroreceptores y por último, hay también aumento de la absorción de la glucosa. Si uno entiende esto, se dará cuenta de que no tenemos un solo medicamento que va a lograr controlar todos los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes. Por ende, vamos a requerir la combinación de medicamentos para lograr y evitar la hiperglucemia en nuestros pacientes. Pero bueno, tenemos guías.
Tenemos muchas guías para manejar al paciente. Esta es la guía latinoamericana publicada en el año 2013. Y miren cómo a principio de la guía nos menciona que si usted tiene sobrepeso y tiene obesidad, además de cambios en el estilo de vida, podría utilizar agonistas de receptores de GLP-1, que es lo que vamos a hablar en esta charla más adelante, para tratar a su paciente diabético. ¿Con qué fin? Con el fin de bajarlo de peso. Pero también, si usted no ha logrado controlar al paciente después de metformina y un inhibidor de PP4, podría utilizar insulina o un agonista de receptor GLP-1. Guías latinoamericanas hechas aquí en Colombia, un grupo importante de médicos colombianos participaron en esta guía, y esta es la guía americana, la última actualización en enero de este año, que nos menciona que después de metformina usted podría utilizar cualquiera de estos medicamentos para llevar a su paciente a metas, pero si usted le va a poner insulina al paciente, debería considerar, si la insulina basal no lo llevó a metas, aplicar o insulina rápida o un agonista de receptor GLP-1. Entonces miren cómo cada vez en todas las guías aparecen estos medicamentos como una opción para tratar a mi paciente después de metformina, o cuando ya tengo insulina y no he llegado a control, podría utilizar también estos medicamentos como receptores de agonistas GLP-1. Y esta es la guía de los endocrinólogos clínicos publicada en abril de este año, que nos menciona lo mismo. Primera opción, en monoterapia, pacientes menores de 75 con una hemoglobina menor de 7.5, metformina en primera instancia, pero en segunda línea agonistas de receptores GLP-1. Pero si usted tiene entre 7.5 y menos de 9, usted podría utilizar terapia dual o terapia triple, y miren cómo después de metformina siempre ellos benefician la utilización de estos medicamentos. Y ustedes se preguntarán por qué. El por qué todas las guías lo están mencionando, y nuevamente aquí asociado a insulina basal como primera instancia, y si esto no le da resultado, agonista de receptor GLP-1 o una insulina de acción rápida en el paciente. ¿Y esto por qué se da? Se da porque son medicamentos, como más adelante lo veremos, todos los medicamentos que incluyen el efecto incretínico tienen un beneficio asociado, además del control metabólico, que es la poca posibilidad de hipoglicemia en los pacientes. Y los agonistas de receptores GLP-1 en especial tienen además una disminución de peso. O sea, yo voy a lograr control metabólico del paciente sin aumentar el riesgo de hipoglicemia, y por último logrando estabilización o disminución de peso en el paciente. Pero antes de hablar de estos medicamentos tenemos que entender muy bien qué es el efecto incretínico, y esto no es algo nuevo. Miren de cuándo es este artículo, 1964, y ya nos estaba, el doctor Elric en este estudio bien interesante demostró cómo si yo doy glucosa oral tengo una mayor producción de insulina. ¿Ya? Y esto es lo que se aprecia aquí. Aquí están los niveles de glucosa sanguíneo de los dos grupos de pacientes, glucosa oral o glucosa endovenosa. Y después miden los niveles de producción de insulina y se dan cuenta que si yo ingiero glucosa oral, tengo una mayor producción de insulina. Y esta diferencia ellos lo determinaron como efecto incretínico. Y en 1964 ellos no sabían que en realidad eran las incretinas y pensaban y dieron el nombre de incretinas a la secreción intestinal de insulina. Y de ahí está el acrónimo de incretinas, Intestinal Secretion of Insulin. Ya ellos pensaban que había una secreción de insulina por el intestino, y por eso cuando yo ingería alimentos, sobre todo carbohidratos, aumentaba la producción de insulina. Pero más o menos 15 a 20 años posterior pudieron encontrar de que no era así, sino que eran en realidad unos polipéptidos que se producían o que se producen en el intestino, y que estos polipéptidos son activados por la ingesta de carbohidratos principalmente. Pero muy posiblemente estos polipéptidos se activan en el momento en que usted empieza a ingerir los alimentos, no cuando el alimento o la glucosa llega al duodeno, sino desde que ingresa a la boca ya se están activando estos polipéptidos que se encuentran en el intestino. Y estos polipéptidos van a llegar rápidamente al páncreas y van a producir un aumento de la producción de insulina, pero por otro lado algo muy interesante, disminuyen la producción de glucagón. O sea, vamos a tener insulina para tratar esa hiperglicemia, pero también inhibiendo las hormonas contrarreguladoras. En el paciente diabético, por un lado hay una disminución de la producción de insulina y hay un aumento de la producción de glucagón. Se miren cómo este medicamento empieza a tener unas características bastante importantes, y por eso
se empezó todo el efecto incretínico a tratar de idearse medicamentos basados en este efecto. Y lo más importante, o un punto muy importante, es que el efecto es glucosa dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo glucosa circulante, si yo no estoy hiperglucémico, así yo de 2 toneladas de un GLP-1 o 2 toneladas de un inhibidor de PP4, el paciente no va a tener efecto y no va a hacer hipoglicemia. El efecto está dado principalmente si hay presencia o no de glucosa, y ese es el término de glucosa dependiente. Aquí a los doctores residentes, ahora que lleguen el lunes, entonces le preguntan a sus estudiantes, ¿cuál es el efecto de glucosa dependiente? Y ahí está. ¿Ya? ¿Por qué son tan seguros estos medicamentos? Y esto no queda ahí, esto no termina ahí. El efecto de los GLP-1 está en todo el cuerpo. Está en todo el cuerpo porque ellos se unen a un receptor de proteína G que se encuentra en diferentes partes del organismo, se encuentra en el cerebro, y esto aumenta algunas sustancias neuroprotectoras, también en el corazón, y ahí hay varios estudios que al parecer pueden mostrar protección cardiovascular. Lo que ya habíamos hablado del páncreas, hay una mejoría de la resistencia periférica a la insulina, algo de aumento de la endotelina, y esto también va produciendo vasodilatación, alteraciones renales en la célula, en el hígado y también en la célula grasa. Entonces, como ustedes pueden ver, el efecto de las incretinas es en todo el organismo. Y uno de los efectos que más se ha observado en los pacientes es la disminución del apetito y los efectos intestinales como náuseas y vómito, lo cual conlleva que el paciente empiece a perder peso con la utilización de estos medicamentos. Y estos son todos los medicamentos que tienen de base el efecto incretínico. Aquí tenemos los agonistas de receptores GLP-1 y acá tenemos los inhibidores de PP4. ¿Por qué? Porque los GLP-1 nato, el GLP-1 nato rápidamente es inactivado por unas enzimas que se conocen como DPP4, dipeptidilpeptidasa 4, que inactivan al GLP-1 nato, y a los 4 minutos ya no tenemos GLP-1. Entonces, ¿qué hicieron las industrias farmacéuticas? Por un lado, generar un GLP-1 que fuera resistente al DPP4, o por otro lado, dar oralmente un inhibidor de esta enzima. Entonces, y estos son los dos grandes grupos de medicamentos que actúan con el efecto incretínico. Vamos a hablar principalmente de los agonistas de receptores GLP-1. GLP-1 nato mutado, o mutado no, digamos que alterado, para evitar que el DPP4 haga su efecto. Y bueno, estos son los agonistas de GLP-1, ya prácticamente todos comercializados en Colombia. Tenemos Exenatide, que lleva más de 8 años en Colombia, Liraglutide con 2 años, Exenatide de aplicación una vez a la semana, que fue lanzado el año pasado, Lixisenatide, que es otro agonista de receptor GLP-1, también lanzado el año pasado, y estamos esperando que sean lanzados estos dos, Albiglutide y Dulaglutide, de aplicación una vez a la semana. Y aquí en este punto uno debería preguntarse si hay diferencia clínica en todos estos agonistas de receptores GLP-1. Si yo le pregunto aquí al doctor, ¿usted ve alguna diferencia entre este auto y este auto? Obviamente, ¿no? Y si cuestan lo mismo, si costarían lo mismo, ¿usted cuál compraría? ¿O este o este? El de acá, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora preguntémosle a la señorita. ¿Usted ve alguna diferencia entre este señor y este señor? ¿Ya? Son hombres y sirven para lo mismo, pero hay diferencia. Entonces, digamos que tenemos un grupo grande de medicamentos, de agonistas de receptores GLP-1, pero existen diferencias. Existen diferencias, primero en las moléculas, en cómo son producidas estas moléculas. Hay unos agonistas de receptores GLP-1, este es el GLP-1 nato, y algunos que son sacados de la saliva de este animalito, el monstruo de Gilead, se encuentra en Estados Unidos, en el cual tiene en la saliva el Exendin 4. Entonces, tomando esta proteína, se dieron cuenta que era una proteína que no era hidrolizada por los DPP4, y de ahí crearon varios agonistas de receptores GLP-1, y aquí tenemos Exenatide o Lixisenatide. Esos son porque vienen del Exendin 4. Pero también tenemos otros, como este que está acá, que es el liraglutide, que adicionan una molécula de 16 carbonos a la molécula y también hace que no se inactive este GLP-1 por los DPP4. Pero vienen otros más, unos a los cuales se les adiciona albúmina o IgG. Aquí tenemos albiglutide y dulaglutide de aplicación una vez a la semana, otros a los cuales se les adiciona zinc, y esto hace que la molécula se mantenga a un nivel subcutáneo y también tenga un efecto muy prolongado, o como Exenatide de aplicación una vez a la semana, en el cual se conforman microesferas y se mantiene este agonista de receptor GLP-1 dentro de la microesfera. O
Entonces, como pueden ver, desde el punto de vista molecular o de formación de los GLP-1s, ya hay algún tipo de diferencias. Y tendremos diferencias en la aplicación. Exenatide se aplica 2 veces al día, lixisenatide, liraglutide tiene aplicación 1 vez al día, y exenatide y albiglutide se aplican 1 vez a la semana. Entonces, con respecto a la aplicación, vamos a encontrar algunas diferencias. Miren el efecto en disminución de hemoglobina glicosilada y disminución de peso de exenatide, primero que salió al mercado, de aplicación 2 veces al día. Disminuciones de hemoglobina glicosilada que están cercanas al 1 y disminuciones de peso que pueden variar entre 1.5 y 3 kilos de peso. Este es exenatide de aplicación 1 vez a la semana, que mostró lo mismo, disminuciones. Miren aquí la disminución de hemoglobina glicosilada, los cambios en disminución de hemoglobina glicosilada que están alrededor entre 1 y 1.5 de disminución de hemoglobina glicosilada, y la disminución de peso está alrededor entre 2 kilos y 3 kilos. Digamos que vamos encontrando que este grupo de medicamentos se mueve entre 1 y 1.5 de disminución de hemoglobina glicosilada y entre 2 y 3 kilos de disminución de peso. Este liraglutide, en sus estudios pivotales, en el cual muestra lo mismo, entre 1 y 1.5 de disminución de hemoglobina glicosilada, y las disminuciones de peso que están entre 2 y 3 kilos. Y por último, lixisenatide, que es otro agonista de receptor GLP-1 que muestra lo mismo. Aquí ustedes pueden apreciar las disminuciones de hemoglobina glicosilada y acá están las disminuciones de peso. O sea, hasta este punto tenemos 4 moléculas muy similares en la disminución de peso y muy similares en la disminución de hemoglobina glicosilada. Algunas diferencias en la aplicación de la medicación, unas 2 veces al día, otra 1 vez al día y otra aplicación 1 vez a la semana. Pero ¿qué nos diferencia en realidad? ¿Cuál es la diferencia entre este grupo grande de medicamentos? Y se empezó a ver desde hace mucho tiempo que hay una diferencia, y sobre todo en el manejo de la glucemia postprandial. Hay un grupo de estos medicamentos que son los de acción corta, que tienen un efecto predominantemente en control de la glucemia postprandial, y estos se conocen como GLP-1 de acción corta, como exenatide y lixisenatide, y hay otros que no tienen tanto efecto postprandial, sino que tienen un efecto más en la glucemia en ayunas. Y estos son los agonistas de receptor GLP-1 de acción prolongada, como liraglutide y exenatide, de aplicación 1 vez a la semana. Y para entender esto tenemos que tener muy claro qué es lo que regula la glucemia postprandial. ¿Qué hace? Bueno, estas doctoras que van a seguir ahora van a comer el pan que hay afuera, entonces van a aumentar la glucemia postprandial, ¿ya? Y entonces, ¿qué van a tener que activar estas doctoras? Por un lado van a tener que aumentar la insulina, por otro lado van a tener que disminuir el glucagón como hormona contrarreguladora, y por otro lado van a tener que disminuir el vaciamiento gástrico. Estas 3 cosas son las importantes para uno controlar la glucemia postprandial: aumentar la insulina en el momento de la ingesta, disminuir el glucagón y por último disminuir el vaciamiento gástrico. Y los agonistas de receptores GLP-1, digamos que genéricos, hacen esto, o sea, aumentan la insulina después de la ingesta, disminuyen el glucagón y también alteran la motilidad gástrica. Pero lo que se ha encontrado es que los agonistas de receptores de acción corta mantienen este efecto, y un efecto predominantemente en la disminución de la motilidad gástrica. Y al tener una disminución de la motilidad gástrica, vamos a tener un menor flujo de glucosa hacia el duodeno. Y al tener menor glucosa en el duodeno, hay una menor producción de insulina y una disminución del glucagón. A diferencia de los agonistas de receptor de acción prolongada, que debido a un efecto taquifiláctico en el estómago, pierden ese efecto gástrico. Y principalmente ese efecto va a estar dado por aumento de insulina y disminución de glucagón. Por ende, el efecto va a ser más preprandial y de otros va a ser más efecto postprandial. Y bueno, y en este momento uno podría dividir los agonistas en este gran grupo, ¿no? Unos que tienen un efecto principalmente postprandial y uno que tiene un efecto principalmente en la glucemia en ayunas. Pero hay estudios que avalen esto. Fue la pregunta que yo me hice hasta este punto de la presentación, si hay estudios, y este es un estudio comparativo cabeza a cabeza de un agonista de receptor GLP-1 de acción prandial
principalmente, como es lixisenatide, y uno de efecto no postprandial, sino de efecto de glucemia en ayunas, como liraglutide. Y aquí está un estudio cabeza a cabeza, grupos controlados, doble ciego, seguimiento de 28 semanas, y miren lo que se apreció. Esta es la glucemia de base de los pacientes, y después de 28 días de estar aplicando el medicamento, el que tenía el efecto principalmente postprandial, miren lo que es el amarillo este que se ve. Tiene una mayor disminución de la glucemia postprandial. A diferencia del otro, que su efecto es principalmente de glucemia en ayunas, miren cómo baja la glucemia en ayunas y tiene un efecto también postprandial, pero no tan importante como el otro medicamento. Estudios de fase 2 que empiezan a mostrar esto, diferencias en la glucemia postprandial o la glucemia en ayunas, dependiendo de cuál agonista del receptor GLP-1 yo esté utilizando. Y en este estudio era obvio entender que un mayor número de pacientes con el medicamento que tenía efecto postprandial llegaron a la meta de glucemia postprandial, un 70% versus un 30% con el otro. Y esto empieza en realidad a abrirnos la mente para pensar que si yo voy a utilizar un agonista de receptor GLP-1, debería, además de entender que voy a disminuir hemoglobina glicosilada, que voy a disminuir el peso en el paciente, debería entender en qué subgrupo de pacientes yo lo quiero utilizar. Si mi problema es de glucemia postprandial, debería utilizar un agonista de efecto postprandial. Pero si mi problema es glucemia en ayunas, yo debería utilizar un agonista de receptor en glucemia en ayunas, como liraglutide o exenatide una vez a la semana. Muy bien, solamente 2 diapositivas de lixisenatide que muestra esa disminución de glucemia postprandial. Miren la glucemia en ayunas, lo que disminuye en todos los estudios pivotales, entre 7 y 21 miligramos por decilitro. Glucemia en ayunas. Pero miren la glucemia postprandial, entre 81 y 143 de disminución de glucemia postprandial, un efecto predominantemente postprandial. Pero ¿qué estudios hay hasta este momento que avalan esto? ¿Y qué estudios hay de seguridad entre uno y otro? ¿Ya? Y de efectos, además, con asociación con insulina. Como ustedes lo pudieron ver en las diapositivas iniciales, todas las guías los están mencionando para ser asociados a insulina. Y esto está dado por lo que le he venido diciendo en la charla, en el cual vamos a tener control glucémico, pero sin aumento de hipoglucemia y con disminución de peso. Y todos los metaanálisis, varios metaanálisis de todos estos estudios nos van a demostrar esto, más adelante se los mostraré, pero quiero mostrar un estudio en particular, que es un estudio con lixisenatide, el cual nos mostró pacientes que estaban inadecuadamente controlados, a los cuales ya yo lo tenía con insulina, y decidí iniciar un GLP-1. Y este estudio es muy interesante por esto, porque ellos toman a los pacientes y después de tomar a los pacientes dicen, bueno, vamos a titularlos adecuadamente. Toman a los pacientes y les dicen, señor, ¿cuánto se estaba aplicando insulina? Tanto. Bueno, vamos a mirar si en realidad esa dosis de insulina es la que usted necesita, ¿ya? Y empezaron a titularlos nuevamente. Y en este estudio, solamente volviéndolos a titular, disminuyeron un punto adicional de hemoglobina glicosilada, antes de hacer cualquier otra intervención. ¿Qué es lo importante del estudio? Nos dice que a veces uno considera que el paciente está bien insulinizado, y ayer el doctor Armenta habló de insulinización en la tarde, y posiblemente sí requieran un poco más de vigilancia y de llegar al objetivo de glucemia en ayunas. Y después de esto, los pacientes fueron sometidos a 2 grupos, a un grupo se le aplicó un GLP-1 y a otro grupo se le dio placebo. Y miren lo que encontraron, unas disminuciones significativas de hemoglobina glicosilada, como era de esperarse, y aquí viene algo muy importante. ¿Qué es esto? ¿Cuántos pacientes logran llegar a la meta sin hacer hipoglicemia? Prácticamente el 50% de los pacientes. 1 de cada 2 ya tienen insulina basal y yo le aplico un GLP-1, lo voy a llevar a metas con menos de 7 de hemoglobina glicosilada, pero el 50% de esos pacientes no me van a hacer más hipoglicemia. Es algo muy interesante. Y por otro lado están, ¿cuántos no ganaron peso? Un 28%. Quiere decir que de 4, 1 no ganó peso. ¿Cuál es el problema cuando yo doy insulina? Aumento peso. Y esto, todas las insulinas aumentan peso. Entonces, estos medicamentos con estos estudios empiezan a mostrar que a pesar del paciente estar con insulina, puede mantener su peso o disminuir el peso. Y esto es lo que se observa en los estudios. Y miren aquí la disminución de hemoglobina glicosilada
asociada a insulina, ¿ya? Eso no tiene ningún punto importante, pero si miren el peso, miren lo que pasó en los estudios en los cuales ya el paciente tenía insulina basal y yo le adiciono un GLP-1 con respecto al peso. Va desde estabilización de peso con ganancia de 300 gramos hasta pérdida de peso cercano a 2 kilos. Entonces, después de estos estudios empieza y sale todo este boom de ser asociados o asociar, además de insulina, después de la insulina, asociar un agonista de GLP-1. ¿Ya? Y bueno, estos son los metaanálisis que actualmente tenemos publicados este año, que muestran que si usted, comparado con otras intervenciones, si usted tiene insulina basal y le adiciona un GLP-1, va a ganar una disminución de hemoglobina glicosilada, lo cual es obvio porque es otro medicamento, ¿ya? Pero miren lo que pasa con respecto a hipoglicemia. Va a ser neutra, no va a tener un aumento de la hipoglicemia. ¿Y qué pasa cuando lo compara con un esquema basal-bolo? O sea, paciente tiene insulina más insulina basal, insulina con cada una de las comidas, versus insulina y un GLP-1. Hay una menor presencia de hipoglicemia en ese grupo. Y, como hay que entender, miren las disminuciones de peso, ¿dónde están? Entonces voy a tener, además de no ganar, no hacer episodios de hipoglicemia, menor, o no ganancia de peso o disminución de peso en estos pacientes. Rápidamente, este es un estudio recientemente salido de Diabetes Care, publicado el mes pasado, en el cual comparan también, si yo ya tengo insulina basal, y le adiciono un GLP-1, uno prandial y otro no prandial, si habrá un efecto, si se mantiene este efecto postprandial. Y bueno, aquí nuevamente se muestra cómo si yo aplico lixisenatide, que es uno de efectos principalmente postprandial, miren la glucemia después de 8 semanas, y esto con el tiempo, miren cómo la glucemia postprandial se mantiene más controlada versus el otro medicamento que no es de efecto postprandial. Y ahora tenemos que hablar de los efectos adversos. Siempre por un lado mostramos la cara amable, mostramos las cosas buenas de los medicamentos. En este caso es disminución de hemoglobina glicosilada, disminución de glucemia postprandial o preprandial, dependiendo de cuál medicamento esté utilizando, disminución de peso, poco riesgo de hipoglicemia. Pero los eventos adversos, ¿dónde están? Y principalmente los eventos adversos están dados por eventos adversos gastrointestinales. Este es un metaanálisis publicado el año pasado que nos muestra, este año, que nos muestra el ranking de los efectos adversos de los agonistas de receptores GLP-1. Y aquí está en náuseas. Entre más me acerco al 1, quiere decir que produce más náuseas. Y aquí tenemos el primero es exenatide 2 veces a la semana, le sigue el lixisenatide de aplicación una vez al día, y después liraglutide con la dosis de 1.2 miligramos. Y esto se mantiene también en vómito. Pero en diarrea sí les gana liraglutide 1.2. O sea, liraglutide tiene mayor efecto y mayor eventos adversos, sobre todo dados por diarrea. También hay que tenerlo en cuenta cuando ya lo vamos a utilizar. Seguridad cardiovascular, como venían hablando en la charla anterior, ¿ya? ¿Será que estos medicamentos me aumentan el riesgo cardiovascular en los pacientes? Hasta el momento, miren dónde están todos los estudios que hay sobre el riesgo cardiovascular ya publicados. En realidad no hay, hay una tendencia, uno podría decirlo, porque mis epidemiólogos siempre me dicen, vea, no diga tendencia, pero eso no existe. Hay diferencia, no hay diferencia, y está ahí, pegadito ahí. ¿Ya? No aumenta el riesgo cardiovascular si yo adiciono estos medicamentos. Y aquí están todos los estudios ya así, cabeza a cabeza, de los agonistas de receptores GLP-1. Les menciono este que tiene un puntico rojo, que es el de lixisenatide, porque este estudio será publicado dentro de 2 meses y nos mostrará si en realidad adicionar GLP-1 a un paciente que viene con insulina y tiene eventos cardiovasculares aumentará o no el riesgo cardiovascular. Esperemos el resultado dentro de un mes largo. Con respecto al riesgo de pancreatitis, hasta este momento no hay riesgo de aumentar pancreatitis, y esto es algo que nos mostró la FDA y la EMEA, que nos dice que estemos seguros con la utilización de estos medicamentos. Y ya para terminar, 3 diapositivas para que nos centren un poco en realidad en qué paciente yo debería utilizar un agonista de receptor GLP-1. Les invito que se lean este artículo, que es muy interesante, y me dice que yo debería utilizar los agonistas de receptores GLP-1 en pacientes donde mi principal problema, entre más verde quiere decir que es más seguro, entre más rojo es menos seguro, en pacientes que tengan sobrepeso, o en pacientes que tengan riesgo de hipoglicemia, o en pacientes que tengan edad avanzada.
¿Por qué? Este es el grupo que más hipoglicemia hace. Entonces, mi problema es, por un lado, ganancia de peso y por otro lado, riesgo de hipoglicemia. Estos medicamentos yo debería utilizarlos para brindarle ese beneficio al paciente. ¿En quiénes no debería utilizarlos? En los que tienen pancreatitis o han tenido eventos de pancreatitis, y si tienen alteración renal o falla hepática, habría que considerarlo, y hay algunas diferencias que no vamos a hablar ya en estos minutos. Y esto es prácticamente lo mismo, donde se benefician los pacientes con sobrepeso, con alto riesgo de hipoglicemia y con edad avanzada. En conclusiones, y ya para terminar, hay que entender muy bien la fisiopatología de la diabetes. No hay un medicamento que logre controlar todos los efectos fisiopatológicos de la diabetes. Vamos a tener que empezar a combinar medicamentos, entender las guías y mirar que las guías cambian. Y en este momento los agonistas de receptores GLP-1 son una ayuda después de metformina o después de insulina, y yo quiero utilizar otro medicamento, debo pensar también en agonista de receptor GLP-1 antes de iniciar insulina prandial. Y la de los endocrinólogos clínicos también nos muestra lo mismo, y asociado a insulina también yo debería pensar antes de iniciar un esquema basal bolo completo, dejar basal y utilizar un agonista de receptor GLP-1, y posiblemente los defectos postprandial sean los que más beneficio le darán al paciente. Entender que los agonistas se dividen en defecto postprandial y defecto no postprandial, y esto sería una forma inteligente de utilizar estos dos medicamentos. Y por último, saber que son aliados y son amigos cuando yo utilizo insulina y cuando utilizo un agonista de receptor GLP-1. Y ya para terminar, esta foto yo creo que ustedes todas la vieron. Todas son unas mujeres muy bonitas, muy simpáticas todas, pero en realidad solamente hay una reina del mundo, que es la barranquillera. Pues muchas gracias. ¿Preguntas ahora o preguntas al final? No sé cómo. ¿Preguntas? ¿Dudas? Buen día, doctor Andrés. Usted mencionaba ahí la parte de los efectos adversos de los medicamentos. Yo diría más que como efectos adversos, yo diría más que un efecto beneficioso. La parte de las náuseas, de pronto un poco de distensión abdominal, diarrea. Personalmente tengo bastante casuística con pacientes con GLP-1, no lo he visto tanto, la verdad, no es tan infrecuente. Son pacientes que por lo general disminuye un poco la ansiedad por la comida, sobre todo por los efectos adversos. Entonces yo diría, lo tomaría más como efectos beneficiosos, entre comillas, por llamarlo así. Mi pregunta más está orientada no tanto a esto, que es más un aporte, sino el uso de los GLP-1 intrahospitalariamente, que por ahí hay algo de estudios, de pronto en comparación con insulina, que uno diría utilizar GLP-1 o insulina intrahospitalariamente. Quería saber de pronto su opinión al respecto. Bueno, con respecto al grupo completo de DPP-4, o sea, de efecto incretínico, sí hay varios estudios en pacientes hospitalizados con inhibidor de DPP-4, principalmente con sitagliptina. ¿Ya? Y esto se ha apreciado que si yo tengo un paciente hospitalizado y tiene insulina y yo le adiciono sitagliptina, pues voy a disminuir la cantidad de insulina que utilizo durante la hospitalización. Con GLP-1 todavía son un poco cautos en hacer estudios en pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Por los eventos adversos. Si alguna vez alguno ha estado hospitalizado, normalmente las personas no comen estando hospitalizados porque uno está enfermo. Entonces, dar un GLP-1 donde puedes tener efectos adversos intestinales, digamos que eso todavía no se ha planteado, pero sería muy interesante porque si el paciente viene por otra cosa y no es por algo intestinal, uno podría pensar en utilizarlo. Hasta este momento no hay aval para usarlo, ni hay estudios grandes que avalen el uso en pacientes hospitalizados. El otro punto es que de pronto no sé si lo van a preguntar, pero es en peso. Ya tenemos GLP-1s y en Estados Unidos hace 2 meses fue lanzado un GLP-1 a dosis altísimas para control de peso, con disminuciones de pesos hasta de 5 kilos. Entonces nos da un armamentario para pacientes en sobrepeso y en obesidad para bajarlos de peso y evitar así cirugía bariátrica. Pero son específicamente en un grupo de pacientes y hay que entender de que van a tener efectos adversos intestinales. Estoy de acuerdo contigo en lo de que estos efectos adversos podrían ser más beneficiosos, pero si hay un subgrupo de pacientes que no lo toleran y hay que pensar en
manejarlo con otros medicamentos. Pero la gran mayoría, si uno escoge bien al paciente con sobrepeso, con riesgo de hipoglicemia, y uno ve que no come mucho y baja peso, eso ayuda también al manejo del paciente diabético. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos con el doctor José Vélez, él es médico internista de la Fundación Universitaria San Martín, sede Caribe.